Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, licenciado. Gracias, Melissa, por esta oportunidad. Yo quisiera aprovechar este espacio para comentar criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia. Claro. Quisiera iniciar con lo que es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es aquel procedimiento que utiliza la Suprema Corte de Justicia, los ministros, para hacer criterios obligatorios de interpretar la ley. En particular, hoy quisiera hablar de dos resoluciones, una que fue a finales del mes pasado, en marzo, y una que tiene pocos días, que se puede embargar el salario mínimo y la obligación que tengan todos los oficiales de registro civil de casar cuando lleguen parejas del mismo sexo sin que haya ninguna observación. La primera fue por una tesis contradictoria. ¿A qué voy? Cuando en un juzgado federal hay contradicción de criterios, en algunos juzgados decían es que el salario mínimo no puede ser objeto de embargo, únicamente de embargo en cuestiones de pensión alimenticia. Y otros decían sí se puede hacer el embargo en salario mínimo. Interviene la Suprema Corte de Justicia y por estas tesis contradictorias emite una resolución. ¿En qué consiste la resolución? Simple, en el sentido de que sí puede ser objeto de embargo el salario mínimo, solamente que aquí tiene ciertas circunstancias. ¿Por qué puede ser objeto de embargo? Por deudas de tipo civil y mercantil. Aquí habrá que hacer mención en estas circunstancias de que la cuestión civil o mercantil es cuando se tienen deudas por no cumplir un contrato, por no llevar a cabo el pago de una tarjeta de crédito o de alguna cuestión mercantil con una persona física, moral o un banco. Yo siento que esto es importante y trascendente porque ya se puede asegurar con un embargo. ¿Cuáles son las modalidades? Que se debe respetar el salario mínimo. Aquí acoto, el salario mínimo en Cuernavaca son 68 pesos y centavos y en el DF son 70 pesos. ¿Qué dice el criterio de la Corte? Que se debe respetar el salario mínimo y de lo que exceda se podrá embargar el 30%. En el caso que haya pensión alimenticia por deudores alimenticios, padres, hijos o algunos familiares, se tendrá que respetar el salario mínimo diario, esos 60 o 70 pesos, aparte de la pensión, y de lo que exceda se podrá hacer el embargo del 30%. Es decir, licenciado, ya no hay pretexto para que no se paguen las deudas a estas dependencias que estaba mencionando, o que muchas veces se eligen avales si ellos son los que terminan pagando las cuentas y los otros pues nada más no tengo para pagar, ¿no? Ahora la ley ya hace y te obliga que realmente pagues tú tus deudas. Y es una tendencia capitalista, aquí no hay que perder la vista. No quisiera sacar el antecedente histórico porque el salario mínimo es un logro de la Revolución Social de 1917, sí, donde aparte de la jornada de trabajo, el derecho a huelga, se establece que el salario mínimo va a ser aquella cantidad que va a percibir un sujeto para poder hacer sus gastos de manera personal y los de su familia. Tiene que obedecer para satisfacer los intereses del sujeto. Yo creo que la relación que hace la Suprema Corte de Justicia es para respetar el salario mínimo, que también hay que señalarlo, está señalado o está otorgado, o mejor dicho, se hace esta fijación de este número monetario por una comisión tripartita entre lo que es gobierno, en lo que son los patrones y en lo que son los trabajadores. Pero yo siento que esto es un avance, es una tendencia capitalista porque en muchas ocasiones aplicamos la ley del embudo. ¿Cuál es la ley del embudo? Si la norma me perjudica, aplícamela poquito o casi nada. Sí. Pero si me beneficia, aplícamela bastante. Y no son pocos los casos en que una persona, al saber que no tiene esa solvencia económica y únicamente tiene su salario mínimo, adquiere compromisos crediticios. Y al final vienen las complicaciones con él o con los avales. Y el criterio de la Corte se apega a lo legal, porque dice que tendrá que ser bajo un procedimiento judicial para que este 30% excedente del salario mínimo y de las pensiones alimenticias pueda ser objeto de embargo. ¿Cómo se dice en materia civil? De secuestro, de aseguramiento para cumplir las obligaciones. Es decir, licenciado, respondiendo a la pregunta que hacemos al principio, si puede ser embargado el salario mínimo, la respuesta es no. Únicamente se podrán hacer los cobros del restante que quedó el excedente después del salario mínimo. Aunque el criterio de la Corte dice es embargable el salario mínimo. Aquí había que ser un poquito cuidadosos. A ver, hagamos un ejercicio rápidamente. Yo recibo diario 200 pesos por mi relación patrón-trabajador. El salario mínimo son 70 pesos. De esos 130 pesos que restan tienen que sacar la tabulación del 30% para que sea objeto de embargo y pueda pagar yo mis deudas que tenga, civiles o mercantiles, de cualquier índole. Yo insisto, que es una tendencia capitalista porque es para asegurar el crédito que se adquiere cuando uno... Yo considero que cuando hace este contrato lo hacen de buena fe.
no se llegan a percatar en ocasiones que pueden tener problemas, y con esto se resuelve la circunstancia de los acreedores, los que también dan el bien, y ya el sujeto que va a hacer este contrato con esa deuda, ese crédito, pues va a tener pleno conocimiento, pero es categórico. En toda la República Mexicana ya es embargable el salario mínimo. Van a decir, oye Raúl, no es novedad, ya se podía embargar, sí, pero únicamente por cuestiones de pensión alimenticia, cuando era por orden judicial. Insisto, yo considero que es un avance para poder cubrir las deudas. En esta circunstancia habría que no perder de vista que independientemente que el trabajo, el salario es un derecho constitucional, también es un derecho constitucional el tener que pagar las deudas de carácter civil. No perdamos de vista que por deuda de carácter civil un sujeto no puede ser objeto de privarse de su privación, pero sí puede ser objeto de embargos, de aseguramientos para que paguen las deudas. Esa es la primera. La jurisprudencia a la que estoy refiriéndome es por jurisprudencia contradictoria, cuando no hay coincidencia. La otra jurisprudencia que quisiera comentar hoy es el matrimonio civil, que ya no es anticonstitucional que se exija en las legislaturas, en los gobiernos de los estados, en los municipios, concretamente en los registros civiles, que sean de diferente sexo. Esta resolución categórica fue con el procedimiento que conocemos tradicional de la jurisprudencia. ¿A qué me refiero? 5 casos similares que le llamamos tesis en el mismo sentido. Cuando llega el quinto caso, se hace un criterio obligatorio. Rápidamente, en Michoacán hubo un amparo donde no se le permitió casar a A y a B porque eran del mismo sexo. En Guanajuato, en Monterrey, en Chihuahua y bingo, se da el quinto caso similar. La Suprema Corte de Justicia tuvo a consideración los 5 casos similares y hace obligatorio en todo el territorio mexicano que es anticonstitucional que no se les permita casarse, y utilicen ese término, celebrar matrimonio a personas del mismo sexo. Esto va a traer una cierta, no quisiera decir revolución, pero el estado de Morelos tenemos que ponernos a trabajar, porque la legislación familiar está basada principalmente en la unión de un hombre y una mujer. Aquí llama poderosamente la atención y hago el comentario con el cuidado necesario. Se violentan los derechos de los seres humanos. El criterio de la Corte fue claro, se están violentando los derechos humanos por la preferencia sexual. En México, con la reforma del 2011, en México, con los tratados internacionales, todo ser humano tiene los mismos derechos ante la autoridad. Y si 2 sujetos del mismo sexo pretenden contraer matrimonio, la autoridad debe realizar este contrato. Aquí sería bueno señalar que únicamente Quintana Roo, Chihuahua y el Distrito Federal ya tenían previsto este tipo de matrimonios. Ahora nos van a poner a trabajar a todos los estados porque tenemos que hacer una legislación donde se establezca y va a ser un revuelco. Homologarla, ¿no? Es decir, los estados... Homologarla, sí, porque principalmente era la interpretación tradicional, la unión de un hombre y una mujer, sí, para asistirse mutuamente y perpetuar la especie. El criterio de la Corte es claro, no va a ser ya la condición principal el perpetuar, el tener descendencia, porque se tiene que respetar la decisión de las personas que acudan del mismo sexo para contraer matrimonio, porque tienen derecho a formar una familia, sería anticonstitucional y llevar a cabo esta conducta, y la verdad van a poner a trabajar bastante, porque yo insisto, Morelos tenemos que hacer un cambio en toda la legislación que va a ser muy cuidadosa y muy necesaria. Licenciado, desde ya cualquier persona, aunque sea del mismo sexo, que desee contraer matrimonio, ya puede hacerlo y no se le puede negar en ninguno de los municipios, hablando del estado de Morelos. Hablando de la República Mexicana, es aquí donde va mi comentario. Yo no quisiera estar en el lugar del oficial del registro civil de Cuernavaca, de Temisco o de alguna delegación. Si acuden 2 sujetos, tiene que llevar a cabo el acto señalado como matrimonio. Si nuestra legislación aún no ha sido actualizada y sigue teniendo como principal objetivo varón y mujer y perpetuar la especie, con todo respeto, es anticonstitucional. Va en contra de la condición, va en contra de los derechos humanos. Y no porque uno lo diga, sino porque ya es criterio de la Suprema Corte de Justicia. Y el oficial tiene que llevar a cabo este matrimonio. Vamos a estar en mora porque son únicamente 3 estados los que lo hicieron. Tenemos que legislar. Los señores diputados, yo considero que antes de que se retiren, creo que les faltan 2 o 3 reuniones. En lo particular, considero que tienen que hacer, aunque sean unos lineamientos generales, para llevar a cabo estos matrimonios y no violentar la ley. Porque si se niega este derecho, estamos violentando la ley. Y el funcionario que lo haga tendrá responsabilidad administrativa, civil e inclusive penal. No puede decir que no, por mandato condicional, por mandato de la Suprema Corte de Justicia. Y si me lo permites también, este tema no lo comenté al principio,
También en estos días, ayer o antier, los medios de comunicación señalaron que la evaluación de los profesores es constitucional. Aquí habría que ser también muy respetuosos. Al decir que es constitucional, quiere decir que no violenta los derechos humanos. Un grupo de maestros de diferentes tendencias del CENTE acudieron al amparo, y la Suprema Corte de Justicia dijo categórica: la evaluación que se propone y se va a realizar no es anticonstitucional, es constitucional. Yo aquí quisiera hacer una reflexión en voz alta. Por los hechos que hacen algunos grupos muy radicales de los profesores, sería bueno que ellos se pusieran a pensar y analizar si lo que hacen es anticonstitucional. La respuesta va a ser clara: sí, porque están cometiendo delitos, bloquear, agredir, destruir. Habría que aplicar la ley. Si ellos están solicitando que se aplique la ley, con todo respeto, hay que aplicársela. No es posible que nuestros profesores, y más de la parte sur del país, tomen estas posturas, porque nos cuestionan a todos como mexicanos. Esto influye en toda la República. Afortunadamente, también leí las estadísticas de que hay un gran número de profesores que aceptaron esta evaluación. Yo aquí invitaría para hacer esa reflexión, y al establecer que no violenta el Estado de Derecho, pues que todos participaran en esta evaluación, que al final y al cabo va a ser para que ellos mismos se percaten cuáles son sus áreas de oportunidad y se preparen. Pero insisto, son criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales tienen que ser respetados en sentido estricto, sin desviarse un solo momento. Aunque también respetamos pues el derecho a la manifestación, ¿verdad? Siempre y cuando sea de forma pues tranquila y pacífica. Digo. Sí, aquí no es que me queda, pero aquí cuidado. Se mencionaba que hoy iban a ser objeto de sanción los maestros que dejaron su actividad, podía hacer alguna manifestación en la mañana o en la tarde. Es más, que les iban a hacer una nota en expediente. Aquí también habría que ser cuidadoso como autoridad. Hay que aplicar la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente, si un trabajador no acude a hacer su labor cotidiana, pues se le anota la falta correspondiente. Yo creo que están exagerando un poco las autoridades educativas a decir: si no vas a trabajar, aparte te voy a poner un señalamiento en tu expediente. Yo siento que ya hay exceso. Si un trabajador no va a laborar, su descuento. Si no va más de 3 días, casi hasta el 4, daba de baja. Pero lo que yo considero que se pueden violentar también los derechos humanos es que lo estés amenazando. Tú lo dijiste, Meritzi, tenemos derecho a manifestarnos. Si no voy a trabajar un día, pues no lo van a descontar. Pero eso no quiere decir que me estén fiscalizando para que si estoy en la manifestación me ponga una nota en mi expediente. Eso yo considero que es violentar derechos humanos, porque es una amenaza directa. Así es. Muchas gracias, licenciado. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga buen día. Gracias, Meritzi, que tengan buen día. Gracias por la atención. Hacemos una breve pausa, regresamos con más.